Esta es la primer charla con respecto a estrés que vamos a dar sobre este tema este año. Hemos dado unas charlas en años anteriores y bueno, si necesitan alguna de ellas de las anteriores, supongo que se pueden pedir por el mail de acá del hospital. Bueno, como el título lo indica, hoy vamos a hablar de estrés en la era digital. La idea mía al menos, no sé si tanto de la licenciada, era iniciar con una introducción, un tema más bien general, y según el interés que surja de esto, ver si vamos a dar una segunda charla el año que viene, a principio de año, sobre un poco más las medidas preventivas, etc. Hoy vamos a dar una introducción, pero no el total de los contenidos. Bueno, con eso vamos a comenzar con lo que es el contenido relativo al estrés en la era digital. Bien, yo me voy a referir eminentemente a lo que influye, a un elemento que vemos que influye en lo que es el manejo del estrés a nivel de la población, más allá de lo que es la enfermedad mental en general, pero sabemos que es el gran dañado en estos últimos tiempos con esta nueva complicación que ha surgido en los hábitos de la población de nuestro país y de todo el mundo también. Pero acá es muy, muy llamativo. Y por eso la llamamos así, ¿sí? La digitalización de nuestro mundo tiene consecuencias a nivel de toda nuestra psiquis, también a nivel físico, no vamos a entrar tanto en detalle esta vez, pero esta es gran parte del problema. ¿Y dónde radica esto? Como podemos ver, en los últimos años se ha visto un aumento de lo que es el consumo tecnológico a nivel de dispositivos, tanto portátiles como más de escritorio, a niveles inconcebibles previamente. Esto se vio terriblemente potenciado durante este episodio totalmente inesperado que fue la pandemia, con la cuarentena que nos tocó vivir. Esta cuarentena tan prolongada, obviamente, como ustedes se pueden imaginar, disparó de forma inconmensurable el uso de lo tecnológico, ya que teníamos que estar encerrados en casa, trabajando, entreteniéndonos, viendo cosas y qué se podía hacer en casa sin poder salir, y usar la computadora, usar el teléfono, y esto se ha transformado un consumo que ya era alarmante en algo catastrófico, vamos a decirle. No sé si usar ese tipo de términos es lo más conveniente, ¿no? Porque hay elementos tanto positivos, vamos a ver algunos, como negativos, de este exceso en el consumo de la tecnología y sus redes y sus elementos asociados. Bien, entonces, queda claro que desde los viejos teléfonos móviles que usamos, recordarán el StarTAC y todos ellos, hasta estas computadoras portátiles que nos han transformado de individuos que accedíamos ocasionalmente a un elemento tecnológico a prácticamente organismos híbridos en los cuales parte de nuestra memoria la tenemos en nuestra mano, en nuestra computadora portátil. El mapa ya lo tenemos en la mano, no necesitamos pensar un trayecto para ir al trabajo, o si hay mucho tráfico, hay un corte, ya tenemos todo en nuestro teléfono. ¿Qué quiere decir esto? Y los avances tecnológicos han construido una nueva relación entre el hombre y la tecnología, no solo a nivel de estos aparatos, muchos otros, pero lo que nos compete hoy es esto. Bien. Ahora, estudios, yo lo que traje hoy son mayormente estudios relacionados a tanto el exceso tecnológico como al estrés, ¿sí? Entonces, algunos de estos estudios muestran que los dispositivos pueden reducir el estrés causado por molestias diarias, ayudando a conectar con personas con ideas afines. Este concepto sería un concepto positivo en el manejo del estrés. La realidad es que esto no es tan así, lo vamos a ver hoy.
Pero lo que se refieren los autores de esta publicación de este año es que usamos la tecnología, usamos la red para calmar el estrés que nos pone una situación incómoda. Por ejemplo, estamos en un lugar en el cual estamos aburridos esperando a alguien o algo, ¿y qué es lo más rápido que tenemos? Acceder al teléfono. Bien, estas tecnologías, otro de los elementos positivos que tiene es ayudar a mejorar una cierta gama, una amplia gama de habilidades cognitivas, ¿sí? Ya los que nos han escuchado en el pasado habrán visto todo el uso de herramientas de autoentrenamiento cognitivo, que eso ayuda, de utilizar tutoriales de YouTube para aprender nuevas actividades que nos puedan hacer bien. Todas estas son cosas positivas que nos ha traído el acceso a la información, etc. Hay un conjunto de investigadores que han trabajado sobre los videojuegos en particular. Algunos videojuegos han demostrado también beneficios, tanto en niños pequeños, los estudios que se han hecho, como en personas de tercera edad. No vamos a entrar demasiado en estos estudios, pero para no aburrirlos, pero la realidad es que ayudan en el establecimiento de nuevas relaciones con distinta gente que está aislada, ya sea por un tema geográfico, por un tema de enfermedades, etcétera, le permite una conexión mucho más fluida a través de las nuevas apps con video. Tenemos personas hablando transcontinentalmente, viéndose en video. Mucha gente puede decir que esto realmente es parcial y es limitado y no es demasiado eficiente, pero mucho mejor que antes, que uno tenía que llamar por un teléfono y sin ver a la persona, entendemos que esto ayuda, es bueno. Bien, también esto brinda capacitación en habilidades sociales. Esto no quería dejar de plantearlo, porque desde el punto de vista terapéutico hemos visto que también el uso de estas tecnologías habilita a personas con distintas patologías a mejorar sus habilidades sociales, ya sea personas que les cuesta la interacción social, logran hacer un acercamiento inicial al menos a través de alguno de estos sistemas digitalizados, que son más impersonales, ¿sí? Obviamente, todo es discutible esto. Esto es todo muy nuevo, como habrán visto. Bien, esto nos lleva a que estas tecnologías nos han convertido, se han ido integrando cada vez en nuestras vidas. Algunos autores hablan de que incluso el hombre moderno ya se ha transformado en algo parecido a un cyborg, en el cual la mitad de sus procesos son propios y la mitad son de un aparato electrónico. La Internet se ha vuelto totalmente eficiente. Entonces, antes que uno tenía que ver dónde se conectaba al Wi-Fi, etcétera, ahora es omnipresente, no hay hasta en el subterráneo, en cualquier lugar tenemos acceso. O sea, cada vez es más fácil estar conectado a la red. De hecho, ya se ha iniciado el proceso inverso, en el cual hay hasta hoteles, que ustedes seguramente habrán escuchado, algunos hoteles que están bloqueadas las redes para que uno no, toda la conexión de Internet, para que la persona que hace uso de esa instalación descanse al 100% de su conectividad. Eso habla de algunas ciertas tendencias. Entonces, este mundo digital en el cual estamos inmersos ha producido un cambio global en cómo accedemos y recopilamos la información y cómo nos conectamos con el otro. No hace falta más que ir a cualquier medio de transporte público y automáticamente si un viajero en el tiempo que salió de su viaje en 1950, sube a un tren, a un colectivo hoy día, va a encontrar una realidad totalmente distinta. Hace años era la gente leyendo el diario, leyendo un libro, hablando por teléfono, o no tan atrás por teléfono móvil. Ahora estamos todo el mundo colgado a un juego, a una red, o hablando por teléfono, pero siempre con el teléfono de por medio. Bien. Los investigadores no solo se han preocupado por el problema del abuso en el uso de la tecnología, sino también en lo que se ha dado en llamar trastorno gamer. El trastorno gamer parece una cosa muy rara,
si antes de leer estas publicaciones, estas investigaciones, yo hubiese mirado estas cosas, hubiera dicho, ¿cuánto juegan a los juegos en la computadora? No es tan grave. Pero fíjense las cifras de estos autores que publicaron hace tiempo, antes de la pandemia. Imagínense que todos estos números se han potenciado, vamos a ver unos números después. Fíjense que en niños y adolescentes, en promedio, en el año 2018, o sea que esta publicación tiene por lo menos 2 años antes la investigación que fue publicada, generalmente se tardan 2 años en publicar los resultados, o más, por lo menos más de un año, el 2% de la población de este estudio estaba afectado por el trastorno gamer. Lo que se calcula que en el global, en lo global del mundo, en ese año, en el año, vamos a decir, 2017 por lo menos, alcanzaban el 5.5. Yo creo que después de la pandemia, estos números obviamente han subido. Bueno, y todas estas cosas, ¿cómo nos impactan? El impacto en la vida real es mucho más amplio de lo que pensamos, sobre todo uno cuando piensa en nuestros hijos, que están constantemente, se han criado en este medio, ¿no? Entonces, el flujo multifacético de esta información que nos llega por todas partes, tanto audio como video, nos anima a realizar cambios en atención y nos lleva a la multitarea. Todos sabemos que, y esto, perdón, en lugar de obtener el enfoque sostenido. Ese es un tema que a nivel docente se está viendo. El entorno docente habla claramente sobre estas dificultades en lo que es los jóvenes nativos digitales tienen una gran dificultad en mantener una atención sostenida. La lectura de libro, la lectura de estudio sostenida en el tiempo se les hace muy dificultosa a los nativos digitales. ¿Por qué? Porque todo esto nos lleva a atención breve, saltarina y de corto plazo. La atención sostenida a largo plazo es más de una película, más de un libro y cada vez menos de la red, que son reels muy breves, cambiantes, constantemente el estímulo cambiante, constante cambio. Es el cambio eterno. Bien. El otro tema es que tenemos acceso rápido y en todas partes de información online. O sea, cualquier cosa que antes me hubiera obligado a ir a buscar en la biblioteca el diccionario o la enciclopedia, hoy día lo tengo en la mano. Ya no tengo que esforzarme en buscar información, ni siquiera en mi propia memoria, porque es más fácil buscarla a través de un buscador que esforzarme en recordar. Ese es otro tema que, bueno, nos va jugando en contra también. Esto es que es más eficiente incluso que nuestra propia memoria. La exigencia de un mundo social online en paralelo con procesos cognitivos en paralelo del mundo real se enreda con nuestra vida social offline. O sea, eso no hace falta más que ir a un restaurante y mirar un poco. Uno está sentado en el restaurante comiendo con una persona o mira la mesa de al lado y las dos personas de la mesa de al lado están con sus teléfonos y obviamente no siempre, pero muchos están con sus teléfonos. Uno se pregunta si realmente están disfrutando ese momento, si están compartiendo con el otro a través de la red. Por ahí le está mandando un mensaje a la persona que tiene enfrente. No sé. Esto es un tema de que la socialización en tiempo real, o en vida real, perdón, compite con la socialización online. Y nos impide muchas veces esta socialización. Bien. Las redes sociales impactan en la vida real, no hace falta más que mirar series con respecto a esto, con los conflictos de los adolescentes en los colegios, con el bullying virtual, con las redes y todos los problemas que esto han traído en el pasado y en el presente y seguirán trayendo, obviamente. O sea que a los problemas sociales que muchos de los chicos que estamos viendo con mucha frecuencia en los adultos jóvenes y en adolescentes se suma el otro mundo real en paralelo, el mundo digital, social, en paralelo, con sus problemas a su vez. Bien, uno de los elementos estresantes principales es esto, el temor a quedarse fuera. En inglés la sigla sería FOMO. Estos son elementos que influyen negativamente
en lo que es el estrés. Estamos hablando que uno busca a veces calmar el estrés que le genera una situación incómoda a través de las redes, pero a su vez esto es un círculo vicioso, porque la red nos trae a pensar qué pasa si yo estoy desconectado. ¿Qué pasa en ese tiempo en mis redes? Mis amigos están armando algo en Facebook, yo no me enteré. Me explico. Esto es el temor a quedarse fuera, es un factor extra que en lo social normal existe también, pero acá se ha visto muy, muy claro. Muy claro. Y sobre todo, los autores hablan que es un factor de estrés, como se puede ver en este gráfico, como el estrés influye en el uso del smartphone, la línea punteada central que va del ángulo inferior izquierdo al ángulo superior derecho, SUF representa uso de smartphone, y cómo el impacto también al estrés, o sea, el uso problemático del smartphone se ve potenciado por esto y por el propio estrés y por el propio FOMO. Entonces, al final, el paciente no solo no logra combatir el estrés a través del uso del smartphone, sino que el abuso del smartphone le genera estrés, la ansiedad de quedarse fuera de algo le genera estrés, y todo eso a su vez potencia el uso del smartphone. Y esto hicimos un pequeño estudio con la licenciada Lopellano, que va a hablar a continuación, hace unos años, en plena pandemia, sobre el uso de tecnología y qué pasaba, por lo menos en una población de consultorio externo, muy, muy escasa, muy pequeña, pero por lo menos nos lleva a tener en cuenta los tiempos de uso. Este fue un estudio que hicimos en el 2022, no publicado aún, con 3 medidas básicas de tiempo. En la primera, en azul, teníamos los pacientes que usaban muy poco el teléfono. Ese muy poco era menos de 1 hora. Esto siempre referido a tiempo lúdico, no tiempo laboral. O sea que imagínense que es lo que más llama la atención es los otros dos. Más o menos el 25% usaba más de 3 horas. Esos eran los de más uso, mucho más de 3 horas, y alrededor de 3 horas o menos, y más de 1 hora, era en naranja el uso más o menos aceptable, pero teníamos casi un 30% de pacientes con un uso excesivo. Eso fue año 2022. Bien. ¿Esto qué nos hace pensar? Estamos usando cada vez más el teléfono, estamos invadidos. Bueno, ¿qué es lo que nos invade? Nos invade la sobreinformación. Vivimos en la era de la sobreinformación. Esta sobrecarga informativa ocurre cuando la cantidad o intensidad de información excede la capacidad de procesamiento nuestra. Puede haber alteraciones funcionales por esto. Estrés, cualquier alteraciones funcionales, obviamente. Estrés, ineficiencia en el trabajo. Eso, más allá de patologías, estamos hablando simplemente de lo que tiene que ver con el abuso de tecnología de este tipo. El otro elemento el otro elemento confuso y que todavía queda analizar más a fondo es este siguiente renglón, el que habla de ignorar cierta información, o en realidad seleccionar qué información voy a leer y cuál voy a omitir, ¿sí? ¿Eso qué pasa? Todos los buscadores tienen programas internos de análisis de lo que llama la atención al usuario. Seguramente les habrá pasado que se ponen a investigar, no sé, hoteles en Mar del Plata, porque se van a pasar un fin de semana, y de golpe salen de ese programa, al día siguiente entran nuevamente a otro programa y les salta un pop-up de un aviso de hoteles en Mar del Plata. Eso es esto. El programa nos va dando lo que nosotros queremos recibir. ¿Esto qué nos lleva? A retraso en decisiones, pérdida de control sobre la información, porque no tiene tan limitada la información que queda filtrado demasiado. Bueno, voy a hablar del manejo y la manipulación de las redes, ¿no? Juegos online, no vamos a perder mucho tiempo, pero tengan en cuenta que los procesos que vivimos en el juego online son imitaciones de la vida real, pero nos van influyendo sobre nuestro manejo. ¿Y cuál es eso? Por ejemplo, menor sensibilidad a la pérdida. Piensen, un chico que pierde en el juego, que en ese juego se quedó sin, no sé, sin su casa, obviamente en alguna parte de su psiquis queda
esa idea de que se puede perder la casa y puedo empezar otro juego y puede empezar nuevamente la vida. No es así, pero esa sería la sensibilidad disminuida a la pérdida. Mayor reactividad a señales del juego, apuestas, etc. Estas son cosas que es como, tiene que ver con la adicción a estas cosas. Conducta de elección impulsiva aumentada, como decíamos hace segundos, la sensibilidad de pérdida se baja, entonces yo puedo apostar mucho más, no me importa, si no voy a perder nada. Si voy a abrir el juego nuevamente, voy a poder empezar nuevamente. Aprendizaje basado en recompensas, cambios en la flexibilidad cognitiva, todos estos son elementos que vemos relacionados a los juegos. Este estudio que les presento es sobre juegos multijugador. Para distintos tipos de juegos hay distintos tipos de influencias. Esto se ha vinculado con factores de riesgo específicos para no solo los juegos, sino en general de uso de teléfonos inteligentes. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes? Uno es el género femenino, según esta investigación de hace 2 años. Habría un mayor riesgo en género femenino. Preocupación excesiva por su uso. Cuando uno ya se está preocupando por el uso, eso ya es un factor de riesgo. Presencia de conflictos irresueltos en otros ámbitos que uno busca evitar a través del uso excesivo del teléfono. Ubicuidad del uso. Eso, bueno, hoy día es omnipresente. Estos son los 4 elementos que se ha visto como factores de riesgo a la patología. Ahora, hay un factor protector que es cuando el teléfono se utiliza para aprendizaje como uso principal. Ese sería el único protector. Bien. Acá los que les traigo, ya que nos queda poco tiempo, es una encuesta hecha por una encuestadora internacional sobre el uso de smartphone. Fíjense, en las letras blancas le puse la nota asociada a esto, que fue de La Nación del año 20, esto es de ese año. Esto fue enero del 20, pre-pandemia, y fíjense, el promedio de uso de Internet en el mundo, 6 horas 43 por día. No son los mismos tiempos que medíamos nosotros en el estudio nuestro, porque eso era solo uso lúdico. Esto es uso global, trabajo, todo. Pero fíjense lo alarmante somos nosotros. Esta flecha en amarillo marca lo que es el uso en Argentina. Estamos entre los 20%, en el 20% de los países con más uso de Internet al día. Es alarmante eso. Bien, ¿y esto a qué nos trae? Todo esto ha traído distintas alteraciones, sobre todo en aquellos que usan el teléfono más, o sea, la gente que lo usa más porcentual de su vida, la gente joven, los nativos digitales, obviamente tienen estas primeras modificaciones que se han visto en corteza prefrontal. Ustedes pueden ver acá, no logro que enganche el mouse, no sé si lo ven ustedes, corteza prefrontal, hay alteraciones en esta área, sobre todo en el lóbulo frontal inferior izquierdo, corteza prefrontal izquierda, con menor activación en ese lóbulo y menor actividad en la corteza cingulada anterior. Eso lo vamos a ver un poquito más en detalle. Bueno, no vamos a entrar mucho más en detalle porque no dan los tiempos. Lo que me interesaba es que todo estos son los violentos especialmente, pero se han visto con todas estas alteraciones. Y lo que más me interesaba remarcarles, esto es como para recordarles que la alteración es orgánica, no es solo psicológica o funcional, que uno dice, la verdad que no veo que me altere nada, no lo voy a ver, porque está acá, está ocurriendo a nivel cerebral. Pero lo que sí se ha visto es lo que vamos a ver a continuación. Este es un estudio muy interesante, prospectivo, que se hizo en estudiantes universitarios que fueron evaluados para estrés con su uso cotidiano del teléfono portátil y se les recomendó, en azul, ven la hora de uso del teléfono, esto es en minutos arriba, y abajo, ese es el tiempo de uso del teléfono, y abajo tenemos nivel de estrés en la escala que se utilizó en este estudio. Fíjense cómo a los estudiantes se les recomendó a lo largo de las 5 semanas que tenemos acá abajo, se les recomendó ir bajando el uso con un cierto, no fue exactamente igual toda la reducción. Y fíjense cómo bajó el nivel de estrés en espejo con el tiempo de conectividad a través del teléfono. Es llamativísimo, este estudio es clarísimo. Si alguien les discute que en realidad el teléfono es bueno, hablen de esto. No hay discusión. Acá no hay forma de esquivarlo. Y por último, vamos a hablar un poquito de las consecuencias que tiene todo esto. ¿Por qué es importante
evitar esto. Como vimos, el factor de riesgo del género, como vimos las alteraciones a nivel estructural cerebral, la hipercentralidad, no la vimos antes, la vamos a ver en el próximo slide, si quieren adelantamos y después vemos las consecuencias. Acá tenemos. En esto podemos ver la hiperactividad amigdalino-estriatal. Esto es un exceso a nivel amigdalino, que son parte de los núcleos más involucrados en el exceso, en el estrés y los trastornos de ansiedad. Y por el otro lado, como veíamos acá, tenemos una disminución en la corteza prefrontal, ¿sí? Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Las consecuencias clínicas de esto. Esta hipercentralidad con disminución prefrontal, sobre todo en pacientes de género femenino, se asocia con esta dependencia al smartphone. Esto nos lleva a alteraciones, sobre todo a nivel del sedentarismo, que no están en este gráfico, pero lo tenemos que revisar seguramente en la próxima charla. Sedentarismo, en esta hiperconectividad. Esto nos va a traer trastornos del sueño, el estrés también, obviamente, y esto combinado, todo va a ir como consecuencia probablemente hacia una depresión si no logramos encarrilar esto de alguna forma. Ya lo vimos, el estriado ventral izquierdo también se ve alterado, menor actividad cingulada anterior, como les decía recién, corteza orbitofrontal también, y por último, las consecuencias clínicas de esto. Entonces, como dijimos, depresión, ese es uno de los elementos más frecuentes que se ve como asociado al abuso de smartphone. Esto no quiere decir que todas estas van a ser causadas por el uso de smartphone, sino que hay simplemente una asociación. Pero bueno, obviamente nos alerta para los pacientes que sufren estas cosas. Entonces, como ya dijimos antes, ansiedad, depresión y trastorno del sueño. Esas tres vienen asociadas directamente. Y en segundo lugar, vemos una asociación con el trastorno obsesivo-compulsivo y el trastorno atencional. ¿Qué fueron las conclusiones de los estudios que hemos visto hasta el momento y otros que no les traje hoy? Hablan de un par de elementos positivos, como mejoras en working memory, mejoras de trabajo y fluidez en niños, sobre todo en niños de bajos recursos económicos, se ha visto, no tanto en los que tienen altos recursos, no se sabe bien el por qué. Las sospechas es que es porque para realizar el estudio, por ahí algunos que no tenían acceso a tecnología o a una conexión tan intensa de Internet, lo empiezan a lograr, entonces ahí se empiezan a ver estos resultados en niños. Y por otro lado, en personas de tercera edad se ha visto una mejora en la memoria a largo plazo usando ciertos juegos, sobre todo juegos del laberinto. Pero bueno, eso es un comentario al margen. Por el otro, esas son las cuestiones positivas. Por el lado negativo, lo que hablábamos, aparte de las alteraciones neurobiológicas, también tenemos déficits cognitivos, incluyendo impedimentos en control ejecutivo y control atencional en adultos, sobre todo en los que usan juegos. ¿Por qué? Bueno, porque el nivel atencional sostenido se pierde, como dijimos al principio, pero encima hay un switch en muchos de estos juegos entre la atención amplia y la atención puntual. El juego exige un switch constante atencional. Por último, antes de terminar, la última consecuencia es que la reducción, el uso del smartphone se ha acompañado de una reducción del nivel de estrés. Y no nos podemos cansar de repetir esto. Con esto vamos a dar paso a la licenciada López Llanos, que va a hablar, que va a hablar de la primer parte de lo que tiene que ver, no me deja cambiar. Bueno, no sé, vas a tener que, porque esto allá, no puedo cambiar. No está acá, pero no importa, cambia vos. A ver, cerramos, reducimos acá y abrís la tuya. Bueno, ahora le va a hablar la licenciada. Muchas gracias por su atención. Bueno, buenas tardes. Vamos a cerrar el tuyo. Disculpen, pero hemos tenido que hacer cambios a último momento. Debería. Ahí está. Aceptan que aceptar, creo. No te voy a dejar hacer. Aceptar y ahí aceptar. Doble.
Sí, estoy queriendo, les voy a... ¿Ve? ¿Entero? No se ve. No, les quería decir a las personas que están escuchando... No sé si se ve. Ahí va. Primero agradecer que es un horario difícil al mediodía, así que bueno, hay mucha gente que luego lo podrá ver, queda grabado esto en el canal del Hospital Británico en YouTube. No, y lo que les quería decir es que después que yo termine de exponer, vamos a contestar las preguntas, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar entonces con el estrés en la era digital, muy interesante lo que estuvo planteando el doctor Wainwright. Indudablemente el estrés hoy es algo del que todos hablamos, no solamente entre los amigos, sino también en todo el área de salud, sobre todo en salud mental. Estamos viendo mucha gente que consulta con trastornos de ansiedad, con depresión, bueno, todo lo que estuvo recién hablando el doctor. Vamos a definir un poquito, antes de ver los recursos del manejo, quiero definir un poco, así todos sabemos de qué estamos hablando, qué es el estrés y cómo funciona, ¿sí? Mínimamente. La Organización Mundial de la Salud define al estrés como un conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? En algún punto es cómo funciona el estrés. Cuando yo estoy frente a una situación amenazante, ¿sí? Que una situación amenazante puede ser esto de repente querer abrir las computadoras y que no se puede abrir cuando tenemos que dar una charla, que tenemos que llegar a tiempo a un lugar y por tránsito no estamos llegando, cuando hay problemas de salud en la familia, en fin, no necesariamente tiene que ser algo totalmente negativo. El tema es que a nivel corporal, ¿sí? A nivel físico, suceden un montón de cambios neuroquímicos con impacto en el cuerpo y en el ánimo, que es algo que esto sucede, es un ciclo que comienza y que termina. Entonces, ¿qué puede ocurrir en el cuerpo cuando percibimos una amenaza? Se activa el sistema nervioso simpático. ¿Están escuchando? Sí, te escucho, pero no te en la opciones. Hay que apretar acá. A ver. Este botón se aprieta. ¿Ya lo apreté? ¿Está? Sí. Dice que está. ¿Ustedes están viendo la pantalla? A ver si alguien puede contestar. Seguí hablando. A ver si no ven. A ver ahí. Bueno, yo mientras sigo hablando, porque esto es algo, rápidamente era para hacerles una introducción de lo que es el estrés. Bueno, a ver, esperen porque me parece que vamos a tener que volver a ingresar. ¿Quedó? No, vamos a intentar ver. Hubo un tema digital acá, un error justamente, y entonces estamos tratando de resolverlo. Si no, llaman a la gente del sistema a saber qué pasa, porque hubo... Bueno, acá tenemos una situación, exactamente, nos podemos estresar y paralizarnos o no. ¿Qué pasaría en el cuerpo? Yo mientras voy a explicar mínimamente cómo funciona y después espero que lo resuelvan esto cuando llegue el momento puntual que voy a hablar de cómo afrontar la situación. El sistema entonces, se activa el sistema nervioso simpático, que es el que va a liberar justamente la hormona del estrés, ¿sí? El cortisol, que un poco estuvo hablando el doctor Wainwright. Empezamos a tener pensamientos negativos frente a la situación que estamos viviendo, o empezamos a anticiparnos de que algo malo va a suceder, ¿sí? Y comenzamos a tener un pensamiento específico y una concentración de forma exagerada en esto que estamos sucediendo. ¿Sí? No existe otra cosa más sino lo que estamos viviendo en el momento. Entonces empiezan a surgir cosas a nivel orgánico y físico. El corazón, los pulmones, los músculos, todo se prepara como para salir a correr, ¿sí? Como para escapar.
piensen que el estrés, en realidad, fisiológicamente funciona, como había dicho recién, para preparar al cuerpo para escapar de algún tipo de amenaza. Esto ya los animales, ¿sí? Frente a una situación, salen corriendo o atacan. O sea, que es algo que es bien biológico, ¿no? Entonces, hay un aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, de la frecuencia respiratoria, y a medida que el cuerpo necesita llevar más oxígeno a las células, todo esto empieza a aumentar. Con lo cual, los músculos también se ponen más tensos, el sistema digestivo y reproductivo se ralentiza, y el sistema inmunológico, hay una inflamación del sistema inmunológico, deja de prestar atención, ¿sí? A todo, o sea, deja de cumplir adecuadamente su función, que es prestar atención a todo el ingreso de virus o células cancerosas al cuerpo. Entonces, yo les cuento que mientras estoy dando la charla, están tratando de resolver toda la situación de sistemas, así que bueno, estamos intentando arreglarlo. Entonces, ¿cuándo alguien se da cuenta que la amenaza ha pasado? ¿Sí? ¿Qué es lo que empezamos a sentir nosotros en el cuerpo? El cuerpo justamente cambia su estado, ¿sí? Empieza a sentirse más reparado, más nuevo, más renovado, en el sentido de que empiezan a bajar todos estos decibeles, ¿no? La frecuencia cardíaca, respiratoria, todo esto empieza a bajar, ¿no? En la medida que vamos bajando los niveles de estrés. Entonces, es importante mencionar que bajo esta modalidad, bajo este circuito, no hay daño, ¿sí? Y no hay desgaste, ¿sí? Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque a veces asociamos el estrés únicamente con factores negativos, ¿sí? Como que nos deteriora. A ver, vamos a ver, acá está viniendo gente de sistemas. 2 minutos, perdonen. ¿Qué es lo que pasa? Dicen que la gente no lo ve. A ver ahí, si se ve. Ajá. Esperamos, avanzamos. Ahí se ve. Eso. Ahí estamos. Tenía que venir la gente del sistema para arreglarlo. Muchas gracias. Bueno, para que vean que a todos nos pasan cosas y situaciones de estrés, este es un ejemplo, pero evidentemente estoy pudiendo afrontar. Vamos a ver. Bueno, entonces, vamos a volver que no había daño, ni había desgaste, y esto es importante, ¿sí? Entonces, como les decía recién, a ver, el estrés es una reacción física, y psicológica, ¿sí? Física por todo esto que acabo de explicar, y psicológica porque tiene impacto en el ánimo, ¿sí? Por eso un poco está asociado con lo que explicaba hoy el doctor Wainwright, que tiene que ver con esto de la ansiedad, depresión, parálisis, ¿no? De no animarme a hacer cosas y me quedo frenado, me quedo encerrado en mi casa. Pero bueno,
hoy, entonces yo lo que les quería contar es que hay dos caras del estrés, ¿sí? Generalmente asociamos el estrés con la cara negativa, como les venía contando, pero vamos a empezar primero a explicar cuál es la parte positiva del estrés, porque la hay. Y se llama eustrés, ¿eh? El eustrés es lo que nos permite a nosotros pensar, ¿sí? En proyectos, en cosas que queremos hacer. Entonces se genera esta adrenalina, nuevos desafíos, cosas que queremos llevar a cabo. La diferencia con el estrés patológico sería que acá estamos en un estadio de relajado, toda esta cascada que expliqué recién empieza a elevarse hasta llegar a la cima y luego volvemos al estado basal, ¿sí? Entonces, esto es realmente no hubo sufrimiento, el ciclo se activó y llegó a su estado basal. Y luego vemos que todo esto que nos generaba nervios por empezar algo nuevo, por este nuevo proyecto, o por enfrentar un jefe, o por X situación que de verdad nos puede poner nerviosos, lo resolvemos perfectamente y esto nos da después luego bienestar y esto nos fortalece, nos incentiva a lo que es la conducta resiliente, ¿no? Nos fortalece, nos da seguridad, nos da confianza. Con lo cual el estrés positivo, el eustrés, es muy bueno. Veamos, ¿qué pasa cuando el estrés se mantiene en el tiempo? ¿Sí? O sea, empezamos con toda esta cascada que conté hace un rato al principio, y luego esto se mantiene en el tiempo. Esto empieza a impactar ya directamente en el cuerpo, ¿sí? Afecta a todos los sistemas del cuerpo, al sistema digestivo, al sistema cardíaco, al sistema respiratorio, y entonces uno empieza a sentir ansiedad, depresión, problemas digestivos. No nos podemos relajar, estamos más irritables, más incontrolables. Esto hace que tengamos mayor dificultad para regular nuestras emociones, entonces nos ponemos más impulsivos. Esto nos lleva a tener problemas con todos nuestra red social, entonces también empezamos a evitar sociabilizar, ¿sí? Y por ende también lo que provoca el estrés crónico por todo lo que genera a nivel neuroquímico son síntomas físicos, y esto hace que las personas se empiecen a enfermar con mayor frecuencia. Y lo otro que ocasiona, que ya estuvo hablando algo el Dr. Wainwright, son las dificultades en el sueño. Entonces, ¿qué pasa? La verdad que hoy decir nadie tiene estrés es poco creíble, ¿sí? Porque todos estamos afrontados por algún episodio de estrés, positivo o negativo, pero hoy en día ya tenemos bien claro que es una situación por la que todos pasamos. Entonces tenemos que aprender a afrontar, ¿sí? Lo que sucede. Fíjense, lo que nos pasó recién, teníamos mucha gente acá tratando de resolver el tema y me decían, vos seguí hablando, yo seguí hablando, y cada uno cumplió su función para afrontar la situación de estrés que estábamos viviendo acá en el hospital. Entonces, ¿qué es el afrontamiento? ¿Sí? Son las estrategias que utilizamos para manejar la situación de estrés. ¿Y qué pasa cuando nosotros utilizamos estas herramientas? Que, a ver, nosotros usamos estas herramientas, no siempre la respuesta final es positiva o es como nosotros queremos, pero sí lo que nos permite es ir adaptándonos, ser flexible ante las diferentes situaciones que vamos viviendo, y entonces así podemos ir superando la adversidad mejor. Bueno, vamos entonces, ¿cuáles son las medidas de estrés, de afrontamiento de estrés? Bien. Yo les traje hoy lo que acaba de publicar la American Psychological Association, ¿sí? En realidad esto empezamos ya a ver todos este tipo de guidelines con la pandemia. No sé, los que vieron las charlas nuestras antes, muchas veces hablamos, ¿no? de cosas a tener en cuenta para afrontar la situación que veníamos viviendo. Entonces, bueno, a partir de ahí en el mundo se está estudiando cada vez más y se está viendo qué recursos son más acertados para llevar a cabo, para tener mejores niveles de respuesta frente a situaciones de estrés, ¿no? Una de las cosas es poder hacer una lista,
¿sí? Sobre todo las cosas que nos abruman, ¿sí? Entonces, establecer un límite, poner prioridades. A ver, ¿qué cosas de todas estas realmente yo me tengo que empezar a encargar, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo que empezar a ocuparme? Porque todo no nos puede abrumar, ¿sí? Hay cosas que son más controlables que otras. Entonces, está bueno ponerlos en una lista de prioridades. Bueno, compartir con una red de amigos, ¿sí? O de familia lo que estamos viviendo. En la medida que podemos compartir con los demás lo que nos sucede, se nos hace mucho más liviano, nos baja los niveles de angustia. Comprometernos con la salud. ¿Esto qué significa? Esto es, bueno, ahora empecemos a cuidarnos un poquito más, hacer ejercicio físico, comer saludablemente, hacer yoga, meditación, mejorar la calidad del sueño, tratar de dormir entre 7 y 8 horas, como estuvo diciendo recién el doctor Wainwright, mejora en un montón de aspectos. Pero bueno, básicamente yo voy a poner el foco en lo que yo más me dedico, que tiene que ver con lo cognitivo y lo psicológico, ¿no es cierto? Entonces, en la medida que descansamos, vamos a tener mejor nivel de atención, mejor nivel de memoria y por ende mayor capacidad de tomar decisiones lo más acertadas posible, por un lado. Y por el otro lado, nuestros niveles de irritabilidad van a bajar, vamos a tener mayor tolerancia y el ánimo va a estar mejor. Otro aspecto que es importante es decir, bueno, a ver, frente a todas estas situaciones que yo estoy viviendo de estrés, frente a todos estos problemas, ¿qué es lo positivo? ¿Qué es lo que yo puedo sacar de acá como positivo, que puedo aprender? ¿No? Entonces tiene que ver con esto, con lograr tener una mirada, con una perspectiva, desde una perspectiva positiva. Y la otra es buscar ayuda adicional, en tanto y en cuanto yo veo que sigo con un nivel de estrés muy alto, que no lo estoy pudiendo resolver y que impacta en mi vida diaria. Bueno, es ahí donde tenemos que asistir al equipo de salud mental y contar lo que nos está pasando, ¿sí? Que la verdad en estos años debo decir que mucha gente está consultando y han perdido un poco el miedo a lo que es el servicio de salud mental, ¿no? Porque a veces nos tienen como monstruos, como miedos, traen de otras épocas. Bueno, acá les puse más consejos para afrontar el estrés. Algunos ya los dije, pero voy a hablar de otros que no nombré. ¿Sí? Esto de decir, bueno, seamos amables con nosotros mismos. No todos tenemos el mismo nivel de tolerancia frente a la incertidumbre. Algunos podemos aguantar más, otros menos. Entonces no está bueno estar comparándonos con el de al lado. Cada uno va haciendo lo que puede, ¿sí? Otro tema es poder pensar, bueno, a ver, hoy me está pasando esto, me está superando, pero a ver, en otros momentos de mi vida yo he pasado situaciones difíciles? ¿Las he resuelto? ¿No las he resuelto? ¿Cómo pude llevar a cabo esa situación? Desarrollar nuevas habilidades cuando estoy tranquilo, en momentos donde no hay muchos niveles de estrés, donde uno está medianamente más tranquilo, pensar y decir, bueno, a ver, ¿qué otras cosas me gusta hacer a mí? ¿Qué me hace bien? Pintar, bordar, cantar, ¿sí? Entonces todo esto es algo que nos sirve porque son factores protectores para los momentos en que tenemos que pasar situaciones difíciles, ¿no? Bueno, algo que venimos diciendo hasta el hartazgo, que es limitar nuestra exposición a las noticias, sobre todo hoy en día, y con lo que contaba recién el doctor Wainwright, que tenemos acceso a las noticias de todas partes del mundo y las 24 horas podemos estar presentes virtualmente en todos los lugares a la vez, y esto aumenta nuestros niveles de estrés y provoca todo lo que estamos diciendo. Entonces, una de las indicaciones es bajemos los niveles de exposición a las noticias. Evitar insistir con controlar todo, ¿sí? No se puede controlar todo. Por eso es importante dentro de nuestras rutinas, qué cosas sí son controlables y cuáles no. A ver, yo hoy podía controlar esta charla que tengo armada y que sé que en tanto tiempo la tengo que decir, pero no puedo controlar todo lo que está pasando con el sistema. No lo conozco y viene gente para resolver la situación. Entonces, me pongo nerviosa si yo no sé de qué voy a hablar.
pero después de lo otro, y bueno, se lo tengo que dejar a la gente que se hace cargo del tema y veremos cómo se irá resolviendo, ¿no? Seguir nuestros propios consejos. ¿Qué le diría yo a un amigo o una amiga si me plantea lo que me está pasando a mí? ¿Qué consejo le daría yo? Entonces, ese consejo que yo le daría a mi amigo, a mi amiga, a mi hermano, a un familiar o a un vecino, es decir, bueno, me lo doy para mí también, ¿sí? A ver, pensemos, ¿qué haría yo? ¿Mm? Bueno, y como dije recién, esto de la práctica de meditación, de ejercicio físico, comer bien, tener rutinas saludables. Esto insistimos mucho porque realmente hace a la diferencia en la calidad de vida y ya hay sólidos estudios que muestran. Bien, controlar lo que pueda, que ya lo dije, pedir ayuda, que ya lo dije, al sistema de salud y buscar el apoyo en quienes confiamos. Por eso es importante las redes sociales, pero a ver, no quiero que haya un malentendido, la red de contenciones, amigos, familia. Bien. Entonces, algo que yo me interesa hablar específicamente, porque además es algo que siempre nos preguntan, es sobre el mindfulness. Ya desde el siglo pasado se viene hablando del mindfulness, lo que pasa es que es mucho más conocido ahora, y post pandemia o durante la pandemia, y ahora mucho más, es como que hay palabras que están en auge y aparecen por todos lados, ¿no? Y el mindfulness es una de estas. Pero bueno, más allá de todo, hay muchísimos estudios que avalan y que muestran cómo la práctica continua del mindfulness reduce los niveles de estrés, ¿sí? Porque actúa a nivel neurobiológico, regulando en la corteza prefrontal, esto que comentó hoy el doctor Wainwright de la amígdala, ¿no? Que cuando estamos ansiosos, cuando estamos estresados, la amígdala se irrita, se hiperestimula y esto es lo que provoca toda esta conducta ansiosa, ¿no? Entre otras cosas. Entonces el mindfulness ya hay prueba bastante sólida, científica, sobre el impacto que hace al nivel de la corteza prefrontal. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué? ¿Qué es lo que logra el mindfulness? El mindfulness logra que todos podamos empezar a tomar conciencia del aquí y el ahora, donde estamos viviendo, ¿sí? Empezar a tener atención plena, atención pura en lo que estamos experimentando. Y también en el recuerdo. Cuando yo hablo del recuerdo, sería esto de, a ver, si yo estoy haciendo una práctica de mindfulness y me disperso porque me voy, es recordar que tengo que volver al presente, ¿sí? Por eso se habla de que el mindfulness es una práctica de conciencia, atención pura y recuerdo. Es recordar que estamos acá, no estamos ni en el futuro ni estamos en el pasado. Estamos aquí y en la medida que estemos conectados con lo que estamos viviendo, vamos a tener mayores recursos para poder afrontar la situación. Bien, ¿cómo sería entonces un estado mental atento? A ver, vamos a ver. Primer punto, hacer mindfulness ayuda a cambiar nuestro punto de vista, ¿sí? ¿Por qué? El estrés va a continuar, los pensamientos negativos están. El tema es cómo lo que nos ayuda el mindfulness es a cómo nos relacionamos, ¿sí? Con esos pensamientos y con esas sensaciones de estrés. Esto a su vez nos ayuda a ralentizar las cosas. Esto vamos a ver que tenemos unas conductas donde estamos más tolerantes a la incertidumbre, menos ansiosos, ¿sí? Y podemos empezar a cambiar conductualmente, ¿sí? La mente del modo actuar va a pasar a observar, a ser una mente más observadora, ¿sí? Y esto nos va a permitir ir sustituyendo ese miedo por la curiosidad. ¿Por qué me está pasando esto? A ver, ¿qué es lo que me está queriendo decir esta situación? ¿Sí? Por el otro lado, también nos enseña a tener mayor nivel de apertura, ¿sí? A no tener esta mente donde estamos todo el tiempo juzgando, a tener una visión más amplia.
de observación. Y también tener una actitud ecuánime, ¿sí? No necesitar que las cosas sean de la forma que yo quiero que sean, ¿sí? Y si no, me pongo mal y me pongo ansiosa. No, justamente el mindfulness lo que nos permite es esto, es a ir aceptando y a ir viendo justamente es por qué nos sucede esto. Por último, el mindfulness nos permite aproximarnos más al poder encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Al ser en lugar de hacer constantemente. Tener estos momentos para poder frenar, para poder reflexionar, para poder descansar, y no llegar al agotamiento, que es a lo que muchas veces nos lleva estos ritmos de vida que tenemos o estos niveles de estrés. ¿Es fácil? No parece fácil, pero la realidad es que cómo lo podemos llegar a lograr desde la perspectiva de esta práctica de mindfulness. Llevándolo a cabo, ¿sí? Llevándolo a cabo implica tener una práctica constante en el tiempo, ¿sí? Por lo menos media hora todos los días, lograr tener una práctica de mindfulness, que no necesariamente podemos todos los días hacer una práctica formal. A veces vamos caminando y tenemos una conducta mindfulness, y es esto, poder conectarnos y poder observar lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, pensemos, ¿cuáles son los factores protectores para cada uno de nosotros para mejorar nuestra calidad de vida, sobre todo en el mundo en el que vivimos hoy? Primer punto, tener en cuenta la importancia de la sociabilización, el encontrarnos con amigos, con familia, poder tener una rutina, ¿sí? Dentro de la cual hay cosas que sí vamos a poder controlar. Hacer deporte, tener hobbies, como dije hace un rato, y estimular todo lo que tiene que ver con la espiritualidad. Esto de poder ser y no hacer constantemente, conectarnos con nosotros mismos a través de tener justamente este concepto espiritual. Por lo tanto, todo esto lo que va a permitir es que lleguemos a ser personas resilientes. Y por último, yo puse acá una diapositiva que espero que todos lo estén viendo, porque me dijeron, están todos viéndola. A ver, esto es algo que en una conferencia en que estaban hablando Jon Kabat-Zinn y Richard Davidson junto con los monjes budistas. Estaban en una conferencia porque Jon Kabat-Zinn y Richard Davidson son dos científicos que hace muchos años vienen estudiando el cerebro humano y el cerebro de los monjes tibetanos, ¿no? Porque ellos pueden, ¿qué tienen en su cerebro? Que pueden sostener esta calma, ¿no? Y a lo largo del tiempo. Entonces, en una conferencia en donde hablaban algunos científicos y algunos monjes, Ajahn Amaro, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, que estaba dentro del grupo de monjes, dijo algo que a mí me encantó, que es, asoció una cámara fotográfica con el poder de la concentración y la meditación. Entonces él dijo, tomar la cámara y sostenerla entre las manos se asemeja a las cualidades de la conducta responsable y virtuosa, que abraza y sostiene amablemente la vida entre sus manos. Enfocar es como el desarrollo de la concentración. Encuadrar la imagen que uno quiere obtener representa, por su parte, el elemento de la sabiduría. Tomar la fotografía proporciona el gozo que acompaña a conseguir una hermosa imagen, la cualidad placentera de captar el momento. Sí, ya la tengo. Esto se parece a la comprensión y transformación que tiene lugar cuando vemos el mundo de un modo diferente y emocionalmente más equilibrado. Bueno, muchas gracias. Me parece que ya espero haber sido clara con todas las interrupciones. Y bueno, escucharemos o leeremos algunas preguntas. A ver. Vamos a ver. Aquí si podemos leerlas desde acá, ¿verdad? Bueno, gracias
Está impecable. Bueno, vamos a tratar de ver cómo, si leemos algunas preguntas, se escucha bien, todo ok. Algunas preguntas pueden escribir que vamos a tratar. Venga, Doc. Toma, Ah. toma. Eh, Son más bien comentarios sobre lo que se ve y las complicaciones. Bueno, ya que hasta que surja algún comentario o alguna pregunta, lo que queríamos siempre, la idea de hacer estas charlas es para recordar y lograr concientizar a la gente sobre las dificultades que la tecnología nos está generando como sociedad, ¿sí? Si nosotros tenemos en mente que estar conectado constantemente nos puede traer limitaciones, nos puede traer algunos de estos problemas, no se sabe realmente la extensión que estas dificultades van a surgir. Estos son lo que les trajimos hoy, son los primeros estudios que se están publicando. Esto se está estudiando mucho en el sudeste asiático, donde la prevalencia de este tipo de problemas con la tecnología es masiva, y de donde está surgiendo el impulso para tratar de prevenir esto, ya sea a través de técnicas como la que la licenciada López ya nos comentaba hoy, de mindfulness, de combatir el sedentarismo, de una rutina vigilia-sueño mejorada, de optimizar la dieta, etc. Todos estos elementos ayudan a que el nivel de estrés, más allá de la causa que lo provoque, se pueda ir mejorando. Obviamente esto no impide o sea, no invalida la posibilidad de consultar a un centro, o un psicólogo, etcétera, como planteaba la licenciada recién, el tema de, en el listado de cosas, siempre los autores publican cuando uno se ve superado en sus recursos, consultar. Y eso se cae de maduro. A ver, acá hay un par de consultas mejores. Hay que dejar de compartir. No, ir pasando las diapositivas. Eso es viejo todo. Me sirvió en la práctica la resolución concreta de la dificultad que se presentó con la tecnología. Aceptar la dificultad, confiar en la solución, tener flexibilidad, etcétera. Eso sí, es claro, es el primer paso, es tomar conciencia. Por eso tratábamos de plantear este tipo de temáticas que en general en la especialidad no se evalúan, no se consultan de movida, pero cuando uno las empieza a indagar, por eso hicimos el estudio hace 2 años, la realidad es que surgen alarmas que probablemente el involucrado no se da mucho cuenta tampoco, pero vista de afuera sí. Y bueno, más que nada eso, tratábamos de llevar a la conciencia de la gente que es un problema poco detectado, poco evaluado y obviamente sin tratar, ¿no? No está tratado. No. Por lo cual, ahora no, acá está. ¿Cuáles son los efectos nocivos de la radiación electromagnética? Bueno, ese es un tema que no está demasiado estudiado. Lo que se supone que lo que sí tiene un efecto deleterio sobre todo la capacidad, la conectividad neuronal, es las famosas ondas azules que se refieren a las emisiones de las pantallas, sobre todo las portátiles, ya sea tablets o teléfonos portátiles, ¿no? No tanto con las computadoras, etcétera. Eso sería lo más claro. Lo que no se sabe es el resto de las pantallas si también tienen efectos de este tipo. La realidad, sí. Perdón, por eso es importante lo que siempre les decimos, ¿no? Y esto lo ha trabajado mucho más, que tiene que ver con dejar de consumir pantallas media hora, 1 hora antes de ir a dormir, ¿no es cierto? Tal cual. Por todo el impacto que hace a nivel cerebral y bueno, a nivel atencional, estrés, y no podemos irnos a dormir así, porque por eso es que después estamos viendo los trastornos del sueño que estamos viendo, ¿no? Sí. Se pueden utilizar lentes con tecnología Blue Blue Cat.
para evitar Y los lo que pasa es que volvemos a lo mismo, ¿no? Sí, eso ayudaría. Lo que pasa es que la realidad es que no es el único factor, porque la hiperactividad que estábamos viendo en estos estudios que les presentamos hoy y las alteraciones de conectividad a nivel del cerebro, no son solo por las ondas azules. Las ondas azules activarían un poquito más en forma extra, pero el contenido es el problema. Acá nos comentan, qué interesante y honesto conocer esta valoración, ya que toda la promoción de salud digital desconoce estas implicancias. Tal cual. Gracias por el comentario. La realidad es que el avance científico es constante. Uno trata de traer las cosas que han sido más sólidamente publicadas y seguidas. Hay muchas opiniones dando vueltas. Hay que también tener cierto cuidado con esas cosas, porque terminamos comprando demasiadas cosas para protegernos de demasiadas cosas, cuando en realidad no todas estas son realmente útiles. Por ejemplo, lo que hablábamos de los anteojos estos. Se me ocurre que el anteojo de este tipo debe ser bastante oneroso. En realidad, el problema no es solo la onda azul. El problema en realidad radica en que uno, si está tomando una actividad de este tipo que nos genera un ping-pong de nuestro nivel atencional constante, esa reactivación neuronal cortical, y hace que no podamos bajar el nivel de tensión, no bajar, sino bajar el nivel de tensión que nos mejoraría nuestro nivel atencional, facilitaría la relajación previa a dormir, por lo mismo que se desaconseja, por ejemplo, hacer ejercicio a última hora de la noche, porque uno tiene que ir como desacelerando en el periodo previo a la noche. Y como vimos hoy, queda claro que, y la licenciada también remarcaba esas cosas, las alteraciones del estrés, las alteraciones del sueño, tienen consecuencias. No podemos dejarlas de lado. Bueno, parece que gracias por todos los comentarios. Estamos leyendo todos los comentarios. Muy buenos. Que nos van... Como para ir cerrando, ya son casi... Sí, que tenemos que ir cerrando ya, pero bueno, gracias por todo lo que nos dicen, las cosas buenas que nos dicen. ¿Cuál es el nombre del canal de YouTube? Hospital Británico. Ponen Hospital Británico Argentina y tiene un canal, se inscriben, que es lo que siempre se les pide a todos los que se van quieren ingresar a los canales. Es gratuito, ¿no? Sí, sí. Entonces, quería remarcar un comentario que me parece muy interesante, que habla de que hay que ser muy responsable por parte de los diseñadores en considerar destellos para públicos en general. Eso, y sobre todo con la gente con espectro autista. Sí. El tema es que eso no se queda ahí. Me encanta que surja este tipo de comentarios, porque es muy importante remarcar esto, porque no nos olvidemos que las empresas que hacen tanto los juegos, software en general, tecnologías en general, no están apuntadas a la salud, están en realidad apuntadas al consumo. Lo único que les importa es vender. De hecho, si no mal recuerdo, había le hicieron una entrevista a uno de los ingenieros de los iPhone cuando salieron la primera vez, y el muchacho comentaba que él era joven cuando diseñaron esto, lo buscaban hacer lo más atractivo posible. Ahora que tiene hijos y se da cuenta de lo que están haciendo en la sociedad, se arrepiente muchísimo de lo que hicieron. Pero la realidad es que, desgraciadamente, forma parte de la vida. Esto era inevitable que ocurra. Flagelarlo a esa persona no tiene mucho sentido. Lo que sí tenemos que lograr es una lógica en el uso del recurso. El recurso no es malo, el malo es el abuso. Así es. El otro día hablábamos en uno de los congresos con gente especializada que está dirigiendo las carreras de digital hoy aquí en la Argentina, y hablábamos de este tema, ¿no? Que se están asustando sobre cómo ha excedido todo esto. O sea, el recurso no es malo, es muy bueno, porque gracias, por ejemplo, a lo digital podemos hoy nosotros estar dándole una charla a ustedes. El tema es cómo lo usamos, ¿no? Como todo. Sí, el comentario sobre medical device también es muy interesante. Es discutible si no lo es en el fondo, porque como yo no les presenté la información completa porque llevaría mucho tiempo y no es para este foro, el tema de las tecnologías como elementos
médicos es válida también, ¿eh? Quisiera aclarar eso. No es que no es un medical device, es algunas herramientas pueden ser usadas como medidas terapéuticas o por lo menos medidas diagnósticas. Yo lo que les presentaba es un juego que se usó en pacientes de tercera edad llamado Labyrinth LX, creo que se llamaba, que ese sí estaba catalogado como un juego para entrenamiento cognitivo. El mismo que se usó en niños era otro juego. Esos juegos que son juegos, pero a su vez tienen función educativa o entrenadora de ciertas funciones, y en el futuro creo que deberían ser medical device. No todos los juegos, porque obviamente los que usa la gente no. Sí, además hoy de verdad que se está estudiando mucho y se está investigando sobre la eficacia de juegos y de recursos, sobre todo para todo lo que tiene que ver con lo neurocognitivo, se está viendo mucho y hay cosas muy interesantes que se están probando y están validadas. Así que lo que pasa es que no todo lo que se ve en las pantallas o en las redes está validado científicamente, pero si se buscan los sitios serios, de verdad que hay recursos muy buenos para trabajar. Y no solo como psicoeducación, porque también usamos muchos recursos psicoeducativos de Internet, porque la gente generalmente consulta a través de Google y sale cualquier cosa, pero hay algunas webs basadas en universidades, en asociaciones médicas, que sí, son elementos psicoeducativos muy válidos. Igual que los entrenamientos neurocognitivos que están en Internet son muy útiles también, sobre todo para pacientes que les cuesta movilizarse hacia un centro, etc. Sí, totalmente. Así que bueno, siendo las... agradecemos a todos y bueno, cualquier cosa lo buscan en el canal del hospital va a estar. Que va a estar, no sé cuándo lo suben, calculo en el día de hoy, ¿no? Pero bueno. Así que, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Adiós, hasta luego. Hasta luego.